La negociación distributiva es un tipo de negociación que implica varias cuestiones éticas. Por lo regular, este tipo de negociación es utilizada por la mayoría de los negociadores y por lo tanto es importante conocer sus características para contrarrestar sus efectos y poder sacarle provecho a sus premisas. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel y en nombre de Polítropos Ediciones les doy la más cordial bienvenida a este tema, la negociación distributiva. La negociación distributiva, también llamada negociación competitiva o negociación ganar-perder, es un tipo de negociación que parte de la premisa que los recursos de la negociación son limitados. Esto quiere decir que estos recursos, cuando son parte de una negociación, una y otra van a obtener una parte de esos recursos, se van a distribuir entre ellos y por lo tanto esa distribución siempre va a ser diferente, va a ser inequitativa. Eso quiere decir que una parte va a ganar y la otra va a perder. Finalmente, el establecimiento de este tipo de estrategias dentro de la negociación distributiva implican que vamos a buscar la manera de ganar la negociación y esto es de obtener un mayor recurso de esta negociación, de este resultado. Muchas veces la negociación implica una pérdida para ambas partes. Desde ese punto de vista, la negociación distributiva va a buscar la manera de perder lo menos posible. En esta negociación distributiva vamos a encontrar tres razones. La principal es que existe una situación, una circunstancia de interdependencia entre las partes. Esto quiere decir que una depende de la otra y por lo tanto esta situación va a requerir de la formación de estrategias distributivas. Por el otro, este tipo de negociación es la más ocupada o la más utilizada recurrentemente. Por lo tanto, es importante conocer sus características para contrarrestar sus efectos que no nos puedan perjudicar. Y también las etapas de la negociación distributiva en ciertos aspectos son muy importantes en el desarrollo de la negociación, principalmente en la formación de ciertos puntos, en la determinación de ciertos elementos de la negociación que la negociación distributiva nos ofrece y pues hay que conocer, ya sea que nosotros tengamos la intención de competir o no dentro de la negociación. Finalmente son temas que tenemos que observar. En la negociación distributiva es importante identificar varios puntos que forman parte de la negociación. Primero, el punto objetivo. El punto objetivo es lo que queremos nosotros alcanzar dentro de la negociación. Es muy importante saber cuáles son los propósitos, cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra expectativa en la negociación. Es muy peligroso y hasta irresponsable que un negociador no considere cuáles son sus propósitos o cuál es lo que quiere alcanzar, porque si inicia la negociación de esa manera, muy posiblemente va a obtener un resultado negativo y finalmente va a arrepentirse de no haberse planteado esta pregunta: ¿qué es lo que quiero en la negociación? Entonces, es importante identificar este punto objetivo. Dos, hay que identificar el punto de resistencia. O sea, ¿cuál es el punto, cuál es el momento, la situación en la cual yo voy a ceder y va a ser mi punto máximo de concesión, va a ser la parte más límite o más cercana al límite que yo puedo tener en la negociación? Por ejemplo, en el caso de un vendedor, pues se trata del precio menor al cual puede ofrecer, cuál es el precio más bajo que puede dar por su mercancía, y en el caso del comprador, el precio más alto que puede pagar. ¿Sí? Esos son los puntos de resistencia que podrían tener los negociadores en una operación del comercio internacional y es muy importante que identifiquemos
estos puntos. La identificación de límites es muy importante en la negociación y en nuestra vida diaria. Los límites nos dicen cuál es el punto al cual nosotros vamos a llegar y plantearnos que no podemos ir más allá de ese punto porque si no vamos a causar un perjuicio a nuestra persona. Como decía, la negociación distributiva implica concesiones, por supuesto. Sin embargo, hay que tener bien claro cuál es el punto de resistencia en esas concesiones y cuál es el momento en el cual nosotros podemos inclusive dar por fracasada la negociación si es que se rebasa este punto de resistencia. Evidentemente, estos dos puntos, el objetivo y el de resistencia, son puntos que tienen que ser reservados. O sea, no van a ser públicos ni manifestados, nosotros los vamos a plantear antes de la negociación, los vamos a tener muy claros, pero no necesariamente significa que los vamos a dar a conocer a nuestro interlocutor. El otro punto que hay que tomar en cuenta es la oferta inicial o punto inicial, que es el punto en donde nosotros partimos la negociación. Por supuesto, este punto inicial, de acuerdo a este tipo de negociación, tiene que darse de una manera en donde permita un rango posible de negociación y nosotros podamos conceder sobre ese punto. Es decir, nuestro punto inicial tiene que ser lo bastante amplio que nos permita hacer concesiones sin que estas concesiones se acerquen a nuestro punto de resistencia o que estas concesiones terminen perjudicándonos o afectándonos en nuestros intereses. Entonces, este punto inicial es muy importante porque le va a dar pie a la negociación y hay que tomar en cuenta que se debe de considerar un rango suficiente para poder negociar ese punto inicial. Otro punto importante es el de la contraoferta, que es el punto que se da en respuesta al punto inicial. De alguna manera, estos dos puntos van a darle paso al proceso de la negociación y entonces se va a jugar entre la oferta inicial y la contraoferta para que entre concesiones y posiblemente presiones o algunas otras tácticas que se utilicen, se llegue a un acuerdo. Finalmente, vamos a considerar no como punto, sino como espectro, el rango de negociación, el cual se va a encontrar entre el punto de resistencia de una parte y el punto de resistencia de la otra. Finalmente, el acuerdo final va a encontrarse dentro de este rango, es decir, se va a buscar la manera de que no sobrepase ni un rango ni otro. Evidentemente, la posición particular que tenemos en esta negociación distributiva es alejarnos de nuestro propio punto de resistencia y orillar o acercar a la contraparte al punto de resistencia que tiene. Entonces, de tal manera que entre más cerca se encuentre de su punto de resistencia, mayor ganancia vamos a obtener y por lo mismo, si estamos más lejos de nuestro punto de resistencia, va a ser una pérdida menor para nosotros. Entonces, estos puntos son muy importantes tenerlos identificados en este tipo de negociación distributiva para formalizar las estrategias necesarias. Las estrategias de este tipo de negociación distributiva son las siguientes. Primero, proteger cuidadosamente nuestra información. Es muy importante para nosotros cuidar que nuestra información no sea revelada de tal manera que esto implique un perjuicio para nuestros intereses, ya sea a través de el ocultamiento de la información, el fingimiento o la distracción. La información va a ser reservada, la que nosotros decidamos reservar, con la finalidad de proteger nuestros intereses. No cabe duda que hay intereses íntimamente relacionados con información que nosotros tenemos y que puede ser usada a nuestro favor o inclusive es posible que esta información que nosotros tenemos, si es proporcionada de forma equivocada a la contraparte, puede ser usada en nuestra contra y generar un perjuicio a nuestros intereses. Por eso es muy importante proteger cuidadosamente nuestra información. Otra estrategia es buscar obtener la información de la otra parte. Así como es importante proteger
nuestra información, también resulta importante obtener la información del otro, de nuestro interlocutor. Esta forma de obtener esta información se puede hacer de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, fácilmente preguntándole, haciendo preguntas o solicitando esa información a nuestra contraparte para que pues, nos proporcione la información que nosotros buscamos. De forma indirecta, nosotros podemos ocupar ciertos elementos, herramientas o ayuda de terceras personas para obtener la información de nuestro competidor. Luego entonces, al obtener información del otro, podemos decidir qué información nos es útil y qué otra información pues simplemente es anecdótica. A partir de la información que nos resulte útil, podemos nosotros elaborar más estrategias que nos lleven al acuerdo ventajoso en este tipo de negociación. Otra estrategia, como ya decía, es llevar a la contraparte a su punto de resistencia, es decir, llevarlo al punto de sus propios límites para que esto represente un beneficio para nosotros. Para lograr que la contraparte se acerque a sus propios límites, es importante modificar, influir en su opinión o en su perspectiva de la realidad. Aquí es muy importante las herramientas de persuasión o de argumentación que nos pueden ayudar a que la contraparte cambie de opinión o cambie de posición de tal manera que se ubique cerca de su punto de resistencia, force sus límites o inclusive modifique su propio punto de resistencia para darnos un mayor rango de ganancia o beneficio para nosotros. Este tipo de estrategia va a implicar muchas otras tácticas que van a ser utilizadas finalmente para modificar la percepción del otro, cosa nada sencilla, pero que es posible gracias al entrenamiento, gracias a la mejoría, a la eficiencia que se pueden dar conforme a la práctica en una negociación. Otra estrategia es modificar el valor de los recursos que tiene nuestra contraparte. Nuestra contraparte valora la negociación en cierto nivel, le otorga cierto valor, le otorga cierta importancia y de acuerdo a ese valor, pues establece su punto objetivo y su punto de resistencia. Si nosotros podemos, como ya decía anteriormente, influir en la opinión del otro, podemos cambiar el valor que le otorga, que le atribuye la negociación, de tal manera que cambie su punto objetivo o cambie principalmente su punto de resistencia, de tal manera que para esta persona que con la cual vamos a negociar, permita una mayor ganancia o beneficio para nosotros o posiblemente un mayor rango de operatividad para nuestros intereses. Esto no sucede de forma casual, es necesario que nosotros también hagamos una competencia al respecto del valor que le tenemos a la negociación con respecto al valor que le otorga la contraparte. Esto es, si la contraparte considera que el valor de la negociación es menor de lo que inicialmente pensaba, definitivamente va a conceder mucho más de lo que originalmente pensaba conceder y estas concesiones finalmente nos van a ayudar. La contraparte va a saber o va a cambiar su percepción al respecto del recurso de la negociación, al respecto de este valor, si nosotros también fingimos o simulamos el valor de nuestra negociación o de los recursos de la negociación que se están tratando. Esto es de que si por un lado ve o cree que nosotros tenemos un valor menor a lo que inicialmente pensaba que teníamos al respecto de la negociación, puede provocar que modifique él también su valor y disminuya esa consideración al respecto de la negociación y conceda de forma más amplia para nosotros, a favor de nosotros. Entonces, esto es importante como estrategia y es una de las estrategias que forma la negociación distributiva. Otra estrategia implica convencer a la otra parte a que el acuerdo final es el mayor en cuanto a su propio beneficio que pueda obtener. Este tipo de estrategia implica
que la contraparte tiene una percepción del resultado positivo, considera que la negociación ha sido un éxito, que ha obtenido un mayor beneficio y que no puede tener uno mayor, y que finalmente va a valorar la negociación a raíz de ese resultado o de esa percepción a favor nuestro. Es decir, que si nosotros obtenemos una ganancia en la negociación distributiva de esta manera, y por otro lado la contraparte considera que es el mayor éxito que puede obtener, es el mayor resultado y el mayor beneficio que pudiera crear a favor de sí, entonces va a valorar la negociación y va a convalidar nuestro beneficio. Una de las partes importantes de la negociación distributiva es el encubrimiento. El encubrimiento como actividad implica que se van a realizar una serie de actos que van a distraer o van a perder la concentración o la atención de nuestro interlocutor o de nuestra contraparte al respecto de nuestros intereses o de nuestros beneficios. ¿Qué es lo que más nos interesa encubrir? Nuestros intereses o nuestro mecanismo para perseguir nuestros intereses que pudieran estar contrarios a nuestro competidor. Por lo tanto, estos intereses o estos mecanismos hay que encubrirlos. No se trata de mentir ni necesariamente de acudir al fraude, sino de distraer, sino de perder la atención al respecto de estos intereses a nuestro interlocutor para que considere que esos intereses van por otro camino. El encubrimiento es algo muy parecido a lo que hacen los ilusionistas o estos magos que a través de ciertos ademanes o ciertas maniobras con las manos o con el cuerpo distraen o fijan la atención hacia un punto que hacen que pierda de vista el espectador otros aspectos o otros puntos en donde se hace el truco de magia, donde se hace la ilusión y que finalmente todo resulte como si las cosas hubieran aparecido mágicamente. No es otra cosa más que encubrimiento. La distracción y la simulación nos permite conservar y mantener a salvo nuestros intereses, tener cierta garantía sobre nuestro proceso y llevar a la otra parte a modificar su punto de resistencia o a influir en su punto de resistencia y que esto represente un beneficio para nosotros. ¿De qué manera se influye en el punto de resistencia del otro? Para esto hay que considerar primero el valor que le otorga nuestra contraparte a la negociación. Por otro lado, también hay que valorar o hay que considerar el costo que representa para la otra parte retrasar las negociaciones o el acuerdo y qué representa en esos costos para sus intereses. Y tercero, ¿cuál es el costo o cuáles serían las consecuencias para nuestra contraparte si la negociación se cancela o simplemente no hay acuerdo? De acuerdo a esta consideración, a estos valores y información que podamos obtener, nosotros podemos influir, modificar el punto de resistencia del otro para que de acuerdo a estos valores, de acuerdo a estas consideraciones, pueda hacer una modificación a sus intereses y mover su punto de resistencia en nuestro beneficio. Es importante también manipular el costo del retraso de la negociación, que esto puede de cierta manera influir a nuestro favor o en nuestra contra. Dependiendo del caso, nosotros podemos realizar ciertas estrategias para poder influir en el retraso de la negociación para nuestro bien o para nuestro mal. Primero hay que considerar que se pueden realizar interrupciones al proceso de negociación. Las interrupciones van a generar definitivamente un retraso en las negociaciones y si este retraso nos beneficia, pues estas interrupciones van a jugar siempre a nuestro favor. También podemos formar alianzas con terceras personas. La intervención de terceras personas en la negociación nos puede llevar a un retraso o posiblemente a acelerar el proceso de negociación y llevarlo hacia un punto que nos beneficie. También nosotros podemos manipular el programa de negociación. Si bien es cierto, la mayoría de las negociaciones son planeadas con anticipación y sus etapas son definidas con anterioridad,
También es posible que en un momento dado se pueda manipular el programa o el proceso de la misma negociación, generando una reducción en cuanto a los tiempos o un atraso del mismo proceso y que esto represente un beneficio. Hay que considerar que la negociación distributiva se trata de posiciones, como si fuese un juego de ajedrez. Cada pieza tiene una posición y tiene una forma de movimiento. De acuerdo a esta posición y este movimiento, si le toca jugar, jugará de tal manera que le dará paso a otras piezas de poder moverse o podrá obstaculizar el movimiento de su contrario. Las posiciones y la negociación distributiva son importantes porque son una expresión, son una manifestación de lo que nos importa o de lo que consideramos al respecto de la negociación y de nuestro mismo interlocutor. Nosotros podemos dar una posición importante que genere una consecuencia, que genere una reacción a nuestra contraparte y esa reacción pueda beneficiarnos. O puede ser que esa posición genere una idea respecto a nosotros de nuestra contraparte y entonces también cambie de posición para que nosotros tengamos una salida o un posible cambio de posición en el futuro. Finalmente, la posición es una fachada, pero es una fachada tan importante que representa parte del juego de la negociación en donde una posición se va a enfrentar a la otra y finalmente una va a encontrar una salida, va a encontrar un espacio en el cual va a obtener un mayor beneficio en el acuerdo que se alcance en la negociación. Por eso las posiciones son importantes. Debemos, en una negociación distributiva, formar nuestra posición de forma muy cautelosa y muy pensada, de tal forma que sepamos o podamos influir en la reacción de nuestro interlocutor y que pueda haber un juego de posiciones en donde sí me conviene cambiar de posición en ciertos casos o mantener una posición que me permita una ventaja. Finalmente, la negociación distributiva implica el ejercicio de concesiones. En toda relación humana es muy importante realizar concesiones. Todo aquel que no conceda, que no esté en la posibilidad, que no esté dispuesto a perder, difícilmente va a mantener una relación humana, una relación de cualquier tipo. En el ámbito de los negocios es algo muy parecido. Si nosotros tenemos una relación de comercio con otra persona, hay una sociedad comercial, hay cierto vínculo, no solamente jurídico, sino en cuanto al propósito común que tienen. Sin embargo, hay intereses que se contraponen y que tienen que llevarse a la negociación. En esta negociación debe haber una concesión de una parte y esa parte va a esperar una respuesta recíproca a esa concesión. Por lo tanto, siempre se deben de realizar concesiones en una negociación. Sin embargo, el punto es cómo se realizan estas concesiones. La idea es establecer primero un límite a esas concesiones. No se puede conceder infinitamente porque si no, pues esto representaría una pérdida devastadora para nuestros intereses. Sin embargo, al mantener un límite en nuestras concesiones, nosotros podemos establecerle a nuestra contraparte que hasta ahí es a donde vamos a llegar y que por lo tanto, pues esperamos también que esas concesiones pues sean valoradas de acuerdo a esos límites. Otra cuestión también es empezar a concesionar alto y progresivamente reducir esas concesiones, reducir progresivamente el nivel de la concesión que se está dando. Con el límite establecido, uno puede, por dar un ejemplo, en términos numéricos, conceder en un nivel 4, en una segunda ocasión en un nivel 3, en una tercera ocasión en un nivel 2, en una última ocasión en un nivel 1, y eso ya no permitiría una mayor concesión porque estaríamos en un nivel 0. O sea, vamos a conceder alto para después ir concediendo poco a poco, de tal manera que establecemos ese límite y representamos una importancia de estas concesiones en cuanto al número y no en cuanto a su nivel, en cuanto a su cobertura. Esto va a generar
principalmente dos cosas. Una, la idea de nuestra contraparte que hemos concedido mucho. La contraparte va a pensar que hemos concedido demasiado porque hemos concedido mucho en número, aunque el nivel ha ido descendiendo. Y por otro lado, esto implica, como ya decía, el establecimiento de un límite en la concesión que nos va a evitar un perjuicio en el uso de las concesiones. Como ya decía en el punto resistencia, si nosotros planteamos bien nuestros límites, vamos a obtener la posibilidad de guardar, de proteger nuestros intereses y una posible pérdida innecesaria o no deseada en las negociaciones. Entonces, las concesiones son importantes, pero hay que establecerlas con un límite bien definido y con una progresividad que vaya descendente, que vaya poco a poco hacia abajo, de tal manera que la última concesión pues tenga un nivel muy pequeño y que represente en número pues una buena propuesta para nuestra contraparte. Pues bueno, estos temas y muchos más los vamos a encontrar en el libro Técnicas de Negociación Internacional, el cual les invito a obtener, y es una edición especial de Polítropos Ediciones que se encuentra disponible en nuestra página de internet www.politroposediciones.com, y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel y en nombre de Polítropos Ediciones, muchas gracias por su atención.